Bienvenidos a Metabolismo TV, tu fuente de información correcta sobre el metabolismo y la salud. ¿Tendré hongo cándida o no tendré hongo cándida en mi cuerpo? Yo soy Frank Suárez, especialista en obesidad y metabolismo. Quiero enfocar este tema porque cantidad de personas nos escriben todavía, después de 250.000 libros, El Poder del Metabolismo vendido, donde se explica que todo el mundo tiene cándida. Todavía hay personas que me preguntan que si tienen cándida o no tienen cándida. Bueno, la contestación a la pregunta es que si usted es un ser humano y vive en el planeta Tierra, usted tiene cándida en el cuerpo, porque todos los humanos tenemos cándida en el cuerpo. Candida albicans es un hongo que de forma natural vive en todos los cuerpos humanos. Eso incluye todos los cuerpos humanos, desde los esquimales en el Polo Norte hasta el desierto del Sahara, hasta cualquier parte del planeta, japonés, chino, americano, gringo, puertorriqueño, mexicano, cubano, venezolano, no importa. Todo el mundo tiene cándida. Entonces el tema no es si usted tiene hongo cándida o no, porque todos lo tenemos, es parte natural de la flora intestinal y en el caso de la mujer de la flora vaginal. El tema es cuánta cantidad, cuán grande es la infección. Todos los cuerpos humanos de forma natural tienen cándida. Entonces, cuando una persona, el cuerpo se le pone obeso, se le pone sobrepeso o tiene diabetes, el cuerpo se llena de hongo. Y se llena de hongo quiere decir que el hongo crece demasiado y al reproducirse de forma excesiva, se crea lo que llaman un sobrecrecimiento. Ese sobrecrecimiento del hongo cándida empieza a causar un montón de síntomas, porque el hongo cándida, como es un hongo que fermenta, igual que todos los hongos, produce 78 tóxicos distintos, y esos tóxicos todos son ácidos que hacen manifestaciones en el cuerpo, afectan el sistema hormonal, el sistema nervioso, causan depresión, causan distintas manifestaciones. Quiero leerles la lista de los 22 síntomas o indicadores del hongo cándida, de forma que usted pueda detectar cuánto hongo tiene. No estamos hablando si tiene o no, porque si es humano ya lo tiene. Estamos hablando de si tiene demasiado. Generalmente cuando la persona empieza a tener indicadores, síntomas, como los que va a ver ahora, es porque ya el hongo está demasiado crecido. Todo el que sea diabético, garantizado está lleno de hongo. Porque los diabéticos tienen mucha glucosa, la glucosa en la sangre, que es el azúcar de la sangre, es lo que el hongo consume. Por lo tanto, un diabético por definición está lleno de hongo. Eso es así, porque es como la hierba mala. Usted tiene hierba mala, le echa abono, la hierba crece y la ropa a la casa. Y el hongo es parecido a eso. Si usted le pone mucha glucosa, si le da mucho azúcar, mucho de lo que él come, pues se reproduce y se regenera hasta que llega un momento que invade el cuerpo entero. Todas las personas que tengan sobrepeso, pues tienen sobrepeso porque han tenido exceso de glucosa en el cuerpo, y ese exceso de glucosa es el mismo que alimenta el hongo, por lo tanto también tienen mucho hongo. Pero quiero leerle la lista de indicadores, de síntomas, para que usted se le haga un poquito más fácil detectar si tiene una infección severa o si tiene una infección más liviana, ¿no? Lo que es cierto es que si no limpia el hongo del cuerpo, nunca va a poder adelgazar de forma permanente. No existe tal cosa como recobrar el metabolismo con un cuerpo lleno de hongos. Y para eso se habla en los episodios de Metabolismo TV. Entonces vamos a compartir con ustedes. Aquí yo tengo un afiche que nosotros utilizamos educacional en las clínicas Natural Slim, y le enseña, por ejemplo, una foto del hongo cándida visto de cerca en la piel. Se fija, tiene como unas patitas, como unas raicitas pequeñas, que eso es parte de lo que se clava en el cuerpo, y el hongo lo utiliza para alimentarse. Pero el hongo cándida no le permitirá adelgazar. Los síntomas son los siguientes: acné. El acné muchas veces es producido por el hongo cándida. De hecho, el acné tiene que ver con hongo cándida en la parte de arriba del intestino, en lo que llaman el intestino delgado. Alergias en ambiente húmedo. Las personas que tienen este hongo cándida tienen alergias en los ambientes húmedos. O sea, que entran en un sitio húmedo y automáticamente le empieza una alergia. Alergias a algunos alimentos. Fíjate que el hongo cándida hace rotitos en el intestino con las raíces esas que tiene, y eso hace que el cuerpo empiece a crear alergia a ciertos alimentos que escapan por esos rotitos. También otro indicador es que alergia a ciertas prendas o joyería de metales. Las personas que tienen mucha cándida muchas veces no notan que tienen una alergia, que si no usan oro o algo así, un metal precioso, pues el cuerpo reacciona con una alergia. Cansancio continuo, porque el hongo produce mucho ácido y da un cansancio continuo. Cistitis, en el caso de la mujer, pues puede producir una inflamación en las vías urinarias de la mujer, se llama cistitis, y siempre es producida por ese hongo cándida. Diarrea constante, cuando una persona tiene una infección bien severa de hongo, que está bien inflamado el intestino, se inflama tanto que cualquier cosa que coma
va en forma de diarrea porque el intestino está demasiado inflamado y es producida la inflamación por el exceso de hongo cándida. Dolores de cabeza o migraña. Los dolores de cabeza o migraña nosotros sabemos que son el hongo cándida. ¿Por qué lo sabemos? Porque después de haber tratado más de 40.000 personas en las clínicas Natural Slim, pues vemos que toda mujer que se limpia de hongo, automáticamente se le desaparece la migraña y la sinusitis para siempre. Para siempre, por lo menos por ese periodo. Si vuelve a comer pizza y harina y arroz y dulce y chocolate y alimenta el hongo otra vez, le regresa completito otra vez el dolor de cabeza. Dolores dolores menstruales fuertes, el PMS, los dolores menstruales, vienen por el hongo. Se sabe porque siempre que hemos limpiado el cuerpo de hongo, después ya la menstruación no les duele. O sea, tiene el sangrado, pero no tiene el dolor. Dolores musculares, el hongo produce mucho ácido y esos ácidos se acumulan en las coyunturas y dan dolores musculares tipo artrítico. Dolor o ardor vaginal al tener sexo. La mujer, como tiene más hongo que el hombre, porque su condición de mujer de que tiene más estrógeno en el cuerpo, pues muchas veces la vagina, el área vaginal se le llena de hongo, le irrita las paredes y cuando tiene relaciones sexuales pues le duele. Y le duele porque está todo irritado, ¿no? Está irritado por la infección de hongo. Estreñimiento. Fíjese que el hongo puede causar lo mismo diarrea que estreñimiento. Cuando no está tan regado, causa estreñimiento, porque lo que hace es que le causa dolor al intestino y lo tranca. Cuando está demasiado regado, entonces pasa a diarrea, porque entonces está demasiado inflamado, pero produce ambas. Produce también fatiga o debilidad, flujo o picor vaginal. El flujo o picor vaginal siempre es causado por el hongo, porque usted va a ver las farmacias, están llenas de Vagisil y de cuanta crema usan las mujeres para poderse tratar de sacar el hongo del área vaginal, ¿no? Frío en las extremidades del cuerpo. Cuando el cuerpo se pone demasiado lleno de hongo, se pone frío, se llena demasiado de ácido, los ácidos reducen el oxígeno y baja la temperatura del cuerpo. También produce gases en exceso o inflamación en el bajo abdomen, ¿no? Y infecciones urinarias, como decir la cistitis. El hongo también produce gases en exceso o inflamación de gases en el abdomen, en el área abdominal, porque el hongo fermenta. El hongo también produce infecciones urinarias, irregularidad o trastornos en la menstruación. La mujer que tiene mucho hongo, sobre todo mujeres jóvenes que están en cambio de vida, notan que su menstruación es irregular, o tiene muchos coágulos, o viene irregular, o no viene, o cuando viene, viene con demasiado sangrado, demasiado poco, o se desaparece por 2 meses. O sea, todo el sistema hormonal se confunde por la producción de tóxicos que causan estos hongos. Lo otro que es picores en la piel, especialmente de noche o después de bañarse en la ducha. Esto es bien característico. Todas las personas que tienen hongo le pica mucho la piel de noche. Y es de noche porque los hongos crecen de noche. Y esa es la hora de ellos crecer. Problemas con gases digestivos, reacciones de sarpullido o manchas en la piel al coger el sol, a tomar el sol. O sea que la persona que tiene mucho hongo sale al sol, le dan los rayos ultravioleta y automáticamente tiene sarpullido. Piensa que es el sol que le está haciendo daño. No es el sol, es que tiene mucho hongo en el cuerpo. Y es algo que tiene solución y tiene todo que ver con el metabolismo. Lo mismo pasa con la resequedad en la piel, porque el cuerpo se pone bien reseco por la cantidad de ácidos que produce el hongo. Tienen también sensitividad a la luz solar y ojos que lagrimean. O sea que la persona sale a la luz, le da la luz y empiezan a lagrimear. Y es porque tienen hongos detrás de los ojos. Tienen también sabor a metal en la boca. Esto es bien característico del hongo cándida. Da como un sabor a metal. No me pidan que le explique por qué, pero da un sabor a metal. Las señoras, sobre todo las mujeres que tienen más hongo que los hombres, porque la mujer siempre tiene más hongo que el hombre por su condición de mujer y de estrógeno en el cuerpo, se quejan mucho de sabor a metal en la boca y sabemos que acá hay una infección fuerte de hongo. Y siguiendo aquí con los indicadores, sensitividad a los olores de cigarrillos, perfumes y químicos, ¿no? ¿Qué pasa? La persona que tiene el cuerpo muy lleno de hongo, el hongo produce 78 tóxicos distintos, el cuerpo se pone muy sensible y cualquier olorcito eso le molesta. Y finalmente la sinusitis. Nosotros sabemos que la sinusitis definitivamente es causada por el hongo cándida. Que me perdonen los dermatólogos, pero ya yo he visto más de 10, 15, 20.000 casos de personas con sinusitis que limpiamos el hongo y se le desaparece la sinusitis. Entonces, estoy repasando todos estos síntomas con usted, porque si usted siente que tiene varios de esos síntomas, de seguro que lo que tiene es una infección de hongo cándida. Si tiene una infección de hongo cándida, no va a poder adelgazar totalmente, porque se le afecta el metabolismo. Y esto lo comparto con ustedes, porque la verdad siempre triunfa.